cotillas. Estaba yo entre hacer un vídeo sobre la procrastinación o hacer un vídeo sobre 50 cosas sobre mí, que básicamente sería algo muy parecido. Sectum torcido. ¡Has vuelto con el pintalabios negro! Voy a intentar que este vídeo sea lo más rápido y didáctico y ¡pam! Porque es un 50 cosas sobre mí, no un 20 cosas sobre mí, porque si no me parecía que era como muy largo pero muy corto al mismo tiempo, en plan que tenía que hablar mucho de todas las cosas y que más o menos os enseñaré 50 cosas que no sabéis sobre mí, o que aclaro más bien sobre mí, así que ya, empecemos, venga, vamos. Soy rubia natural, sé que no te lo vas a creer porque tengo las cejas negras, pero soy rubia natural. No este rubio, esto es de camomila, o sea, soy rubia oscura natural. Jamás aprendí a frenar con los patines, es algo que me supera totalmente. Mi bisabuela paterna es una india cherokee, de las que vivían en tipis y ese tipo de cosas, de esas. Aunque ya lo he dicho en varios vídeos, mucha gente no se lo cree. Mido 1,78, soy muy putamente alta. Soy hija y nieta única, lo que significa que toda la atención y todos los regalos siempre han ido para mí. Se te nota. A diferencia de lo que mi reputación dice de mí, mi vida sentimental se podría resumir en 2 parejas estables de 2 años cada una. Soy Sagitario y no solo soy Sagitario, sino que soy exactamente el prototipo de Sagitario que sacan en todos los horóscopos y ese tipo de cosas. Sí. Soy histriónica. Eso quiere decir que en situaciones límites, lo cual son muchas situaciones para una persona histriónica, tiendo a exagerar mis emociones de una forma muy increíble. Sobre todo implica situaciones sociales. Si estoy sola, no me afectan tanto las emociones como si estoy con gente. Por lo tanto, si estoy con gente y me pongo triste, me pongo mucho más triste que si estuviera sola en mi cuarto. Si ocurre algo malo, es mucho más malo, y si ocurre algo bueno, es mucho más bueno, en general. Y eso influye a que sea socialmente inepta. Soy una absoluta y totalmente negada a la hora de consolar a la gente. Se me da como el culo. Escuchar se me da muy bien, escuchar se me da de puta madre. Pero cuando tengo que dar en plan consejos y así, sueno como súper ortopédica y súper falsa, y luego siempre acabo metiendo la pata y diciendo lo que no tengo que decir porque nunca sé muy bien qué es lo que tengo que decir. Watashi no choto nihongo o shiteru. ¡Toma! El olor de la carne cocinándose me da ganas de vomitar. Me da todo el asco del mundo. Me da la sensación de que huele como a borrico sudado, como a cosa viva que está sudando y es muy fuerte. No puedo con ello. Desde que me fui a vivir a México con 7 años descubrí lo que era una cucaracha mexicana, y las cucarachas de campo de la playa de Cancún, tamaño de una mano adulta, sería una cucaracha básicamente normal, que vuela. Le cogí tanta fobia. Si cogieras y me lanzaras una cucaracha muerta, entraría en estado de shock, pánico, y estaría en plan sin moverme en una esquina llorando y intentando quitarme algo de encima o del pelo durante bastante tiempo hasta que me calmara. A los 12 años me leí toda la saga de los Hijos de la Tierra, que son como 6 libros así de tochos, como en un mes o menos. Mi madre también lo flipó. No estaba vacunada de nada hasta hace 2 años que me tuvieron que poner el tétanos porque me caí por un barranco con la bicicleta. Por lo tanto, eso influye en que le tengo pánico a las agujas. Las veces que me han tenido que sacar sangre lo he pasado fatal. No es pánico, pero es como que me siento súper débil. No me gusta nada que me toquen las venas o el pelo, en plan zonas así, o mi pelo por aquí, Sí, soy bisexual. Tengo 3 pezones. No es exactamente 3 pezones porque el tercero es como que nací con él y nunca se llegó a desarrollar, o sea, es como una manchita rosa debajo de mi teta izquierda, pero sí. Ich spreche ein bisschen Deutsch, was meine Deutsch ist keine gut, ist null. Odio a los niños y soy nani. El simple hecho de pensar en poder estar embarazada en algún momento de mi vida me tira para atrás de una forma increíble. No por el hecho de tener un hijo, o sea, sí que quiero que mi sangre se prolongue. Lo que no quiero es cargar con una cosa dentro de mí cocinándose como si yo fuera un microondas durante 9 meses, que no, que me da todo el asco. Me da todo el asco y toda la flojera, además. Me operaron de apendicitis a los 11 años. Esta casa, la de Londres, es mi casa número 41. ¿Os acordáis que os dije que soy histriónica? Eso influye en que tengo un pánico social increíble. Soy incapaz de salir sola a un sitio sin estar acompañada de nadie y acercarme a alguien a hablar con él. Empiezo a sudar, a tartamudear, y lo más probable es que salga corriendo. Cómprame un brownie y tendrás mi amor eterno. Chocolate negro. Negro a partir de 75%. Cuanto más agrio, más rico. Mis codos son especiales. De pequeña jugaba mucho a mamás y papás con mis amigas, y no me refiero a hacer el té en la cocina. No hago absolutamente nada de ejercicio en el 95% del año. Peso 60 kilos. Mis ojos son marrón mierda. Normalmente la risa que hago delante de la cámara no es mi risa de verdad. Tengo una risa mezcla entre cerdo muriéndose y freno de coche. Es algo así como... Sé que he perdido todo vuestro amor en este momento. ¡Calzo un 42 de pie! Creo que me he roto la espalda intentando subir la pata tan arriba. Normalmente, generalmente, en el 90% de los casos tengo una tolerancia al alcohol muy
muy alta. Tengo 5 agujeros en las orejas, uno arriba, 2 en cada lado, y los 2 secundarios de las 2 orejas me los hice yo con un imperdible hace un par de años y estuvieron infectados durante bastante tiempo. Tú tócame bien un instrumento y yo te follo. Estáis descubriendo hoy que soy súper awkward social. Lo paso súper mal cuando tengo que comer con desconocidos, me pongo muy nerviosa. Cuando ya es gente que conozco o con la que me llevo bien, me da igual. Y cuando es en plan comer así, sin tener que hacer ningún tipo de estilismo, tampoco me importa. Pero cuando es como una cena oficial, necesito gafas para ver, y seguramente ya me habréis visto en algún vídeo con ellas, pero casi nunca las uso, no me gusta nada usar gafas. Y tampoco puedo usar lentillas, o sea, meterme los dedos en el ojo es algo que no va conmigo. Tengo un par de tocs y uno de ellos es que cuando bebo agua siempre cuento los tragos. Sí. Muchas veces me encuentro saltando las líneas de la calle sin darme cuenta. Caminar a oscuras. Seguramente me esté persiguiendo un monstruo salido de The Ring o de alguna película asiática, así que tengo que correr todo el pasillo desde el baño a mi cuarto y cerrar la puerta y saltar encima de la cama, a mis 20 años. Siempre me ha parecido posible y coherente que existan los poderes psíquicos, así que me he pasado muchos años de mi vida mirando fijamente cosas y pensando que las voy a mover con la mente cuando obviamente no se van a mover. De pequeña me pillé el dedo corazón de la mano izquierda con una puerta y se me cayó medio cacho de dedo. Y mi madre, en vez de llevarme al hospital, lo que hizo fue volvérmelo a poner en su sitio y rodeármelo con cebolla. Y así es como se me quedó el dedo de deforme. Es el grande, el que mide más de lo que debería. De pequeña solía tener en mi cama una media de 10 y 15 peluches porque pensaba que me guardaban durante la noche de los monstruos que estaban debajo de la cama. Luego terminaban todos caídos debajo de la cama y entonces cumplía mi teoría de que se pasaban toda la noche luchando contra esos monstruos y que habían caído en la batalla protegiendo a su amo. Solo tengo un tatuaje y es la estrella de mi oreja derecha. Básicamente la historia de esta estrella es porque yo soy estrella caminante en el horóscopo mexicano y entonces hace como alusión a mis raíces mexicanas y a mi futuro y a dónde quiero llegar y que tienes que llegar más alto que las estrellas porque eres estrella caminante y lo tienes puesto en tu... A la mierda. Muevo las caderas como Shakira. Empecé en YouTube para desquitarme de la vida de mierda que tenía y YouTube me está dando la vida ahora mismo. Me ha dado amigos con gustos en común, me ha dado un montón de oportunidades, me ha dado opciones en la vida que no habría tenido si no estuviera YouTube ahí. Y ahora mismo, aunque quizás a vosotros os parezca un poco triste, YouTube en general, no la página en particular, el mundo, mi burbuja de YouTube es lo que me hace más feliz.